Cuando se maneja el control químico de las malas hierbas en nuestros cultivos, el cuestionamiento inicial lógico debe ser cómo matan los herbicidas, para que así ya entonces, entendiendo esto, podemos tener una mejor desenvolvimiento para llegar al manejo de las malas hierbas. Entonces, en este tema abordaremos en este momento el enfoque de lo que hacen los herbicidas, cómo inician ese momento para causar la muerte de las malas hierbas. Entonces, ¿cómo matan los herbicidas? Al final lo que queremos es que haya un buen efecto sobre la mala hierba y para ello entonces tenemos que entender lo siguiente. Los dos grandes lineamientos para entender esto es matan en preemergencia o matan en posemergencia. Para que así entendiendo que si hay un momento oportuno en que hay que hacer el control de las malas hierbas, es este entendimiento de estas opciones, ya sea preemergente entonces o posemergente. Obviamente también va ligado a que nosotros queremos normalmente manejar, tratar a la maleza, pero que nuestro cultivo salga lo mejor librado, que es la parte buena de esta película que yo he planteado, que el cultivo salga bien plantado en esto. Y por ello tenemos que entender que si los herbicidas pues, son selectivos o no selectivos. Entonces el enfoque va hacia esto. Normalmente se nos confunde qué es el mecanismo de acción y qué es el modo de acción de los herbicidas. Modo de acción vamos a comenzar generalizando. Dice que modo de acción es la secuencia de eventos desde la absorción del herbicida hacia la planta hasta que ésta causa la muerte. Es decir, toda una serie de eventos y procesos que hay fisiológicos en la planta hasta que causa o hasta que ésta muere. Y esto depende del sitio de acción. Ese es el entendimiento que quisiera que nos quede claro en este planteamiento que estamos haciendo. Depende entonces del sitio de acción. El modo de acción de los herbicidas, ya dijimos que o es preemergentes o son posemergentes. Entonces vamos a plantearlo de esta manera. Comencemos con normalmente el suelo. Entonces, ¿qué pasa en el suelo? Aquí en el suelo, pues obviamente lo que tenemos que enfocar, hacer el control, es de lo que son las semillas. En el suelo, ahí es donde va el enfoque preemergente, porque obviamente estamos hablando de semillas y vamos a tratar un tema que a veces se nos confunde, que es esto de la semilla, obviamente. Entonces ahí va el enfoque preemergente hacia las semillas que están en el suelo. Y el posemergente va así, sencillamente hacia el follaje, en la parte pues superior, la parte ya de la planta que está externa. Entonces, normalmente se nos confunden estos términos y he oído a veces que dicen que hay herbicidas que son posemergentes tempranos, posemergentes tardíos, preemergente tardío. O es diseñado como preemergente o es diseñado como posemergente. Y a eso es donde va lo que vamos a denominar el sitio o mecanismo de acción de los herbicidas. Entonces, esos enfoques debemos que tenernos claros. Lo que pasa es que casi siempre vamos enfocados a que hay que matar sobre el suelo. Esa era la historia de siempre. La historia de los años 80, 90 era que había que matar a las malezas cuando éstas ya emergieron, cuando ya están creciendo sobre el suelo. Entonces, por eso va este enfoque que casi siempre pensamos que debe ir enfocado hacia la parte foliar. Entonces, en la parte foliar, obviamente, que estamos diciendo el posemergente, el primer proceso que se da es la absorción del herbicida. Y aquí está donde las grandes complicaciones. Mi enfoque es, mientras podamos hacer uso preemergente del manejo de malezas, del control de malezas, hay que hacerlo, porque posemergente es una parte muy complicada irlo entendiendo, porque lo primero que enfoca cualquier ingrediente activo en una hoja es una limitante que la hoja tiene en su superficie, que es esa parte externa que a veces brilla, que es lo que llamamos cutícula, que la planta lo que quiere es que no le entre nada y nosotros estamos queriendo entrar ahí con un producto, con un herbicida. Entonces, la primera complicación es la absorción. Ahora, una vez se absorba, tiene que irse a la lámina. Esa partecita intermedia que tenemos ahí es la lámina foliar. En la lámina foliar ya el herbicida se infiltra, se absorbe y debe cumplir su función. Si es que va a actuar ahí mismo en la lámina foliar o va a ser
translocado, como se le llama movimiento translocación. Y es otro tema que confundimos, que translocación se piensa que hay en los tejidos de la planta. Yo he oído que dicen que translocación es el xilema. No, translocación solo hay en el tejido que se denomina el floema, porque translocación quiere decir cambiar de localidad, y eso solo se hace en el floema. El xilema solo hay un destino, entra el agua por las raíces y va a su destino hacia las hojas. En cambio, en el floema hay movimiento translocable, por eso es a través del floema. Pero esto entonces nos lleva a que ya en la parte foliar, en la parte prácticamente del follaje de las plantas, pueden darse o que actúen por contacto o que actúen por translocable, que es el otro enfoque también que vamos a estar tratando. Entonces ahí está enfocado a los herbicidas. Decía entonces, o es preemergente o es posemergente. Y si es posemergente, debe absorberse, moverse o su acción es de contacto ahí en la lámina foliar. Que nos quede claro, modo de acción, ahí le puse, es igual, el modo de acción, así aprendámoslo, es cómo mata el herbicida. Y cómo mata es el lajo de esta presentación. Y aquí ya dijimos que depende del sitio, que también se llama mecanismo de acción. Y el sitio o mecanismo es cómo inicia la muerte. Pongámoslo de esta manera. No vamos a complicarnos, pero pongámoslo lo más sencillo que se pueda. Sitio, que a veces complica cuando se le llama mecanismo, porque el mecanismo confunden con modo. Mejor llamémosle el sitio. El sitio de acción es cómo inicia la muerte, recalco en esto. Y se refiere específicamente, recalquemos en esto, al proceso biológico que ataca el ingrediente activo. Proceso biológico, porque estamos tratando con seres vivos, las plantas. Entonces estos seres vivos que son vegetales, es necesario entender que están hechos de unidades básicas. ¿Y cuál es la unidad básica del todo ser vivo? La unidad básica es la célula. Entonces entendieron que es a nivel celular donde vamos a ver los sitios de acción. Y entonces enfoquemos estos dos en una biología un tanto sencilla. Nos ha separado que hay dos grandes tipos de células. La célula animal, dejémosla por un lado. Nosotros es tipo de células que están constituidos en nuestro organismo, pero la célula vegetal, básicamente eso coloreadito ahí de verde, es lo que hace esencialmente a la célula vegetal distinta, que son los llamados cloroplastos. Y también una parte externa que por ahí está denominada la pared celular. Hacia eso vamos a ir enfocando, para que vean que el sitio de acción, los herbicidas han sido diseñados para específicamente ir enfocados a matar malas hierbas, plantas, y ahí está el contraste de la seguridad que nos pueden darle el uso de herbicidas, porque nuestras células son distintas a las células animales. Hay mucha similitud en ciertos componentes, pero los componentes básicos a donde se diseñan los herbicidas, vamos a ver que son pero muy específicos para las plantas. Entonces, tomemos esto, recalcando, sitio o mecanismo de acción es a nivel subcelular. Por eso es que poníamos este esquema aquí. Es necesario entender de célula. Cuando queremos hablar, no tomemos yo veo que confunden cuando se habla de modo de acción o mecanismo de acción y confundimos términos. Aquí el sitio o mecanismo es a nivel subcelular, es interno, a nivel de ya componentes celulares, organelos celulares. Y aquí es donde es necesario recalcar lo que veíamos allá, que lo dije rápido, pero aquí lo voy a recalcar. Aquí está un esquema de una célula y cómo se han diseñado los herbicidas por los años 90, los años 80, ya para el 2000 sí ya se sabía, pero no entendíamos mucho de esto. Se generalizaba mucho y se confundía mecanismo, modo de acción. Pero ahora ya vamos a lo específico. Aquí están señalados a dónde se han diseñado las principales moléculas de herbicidas hasta el año 2020, 2021. Yo tenía hasta el 2010, 2011, pero ya está más avanzado y tenemos hasta el 2020, donde por ahí en amarillo se miran dónde están los principales puntos, donde van los sitios de acción a nivel celular. Pero no nos confundamos, esta célula es un poco global. Los primeros herbicidas, y el primer herbicida que fue diseñado, lo abordamos en otra unidad, fue el famoso 2,4-D, e iba a nivel del núcleo, a nivel de hormonal. Por eso era una regulación hormonal. Ya sabemos que el 2,4-D fue descubierto, yo lo llamo así fortuitamente, porque era una hormona y sigue siendo usado como una hormona que mimifica a las hormonas naturales que son las auxinas. Una de las más famosas es el ácido indolacético, una hormona natural, una auxina de las plantas. Y por eso es que el 2,4 se llama ácido 2,4-diclorofenoxiacético. Eso fue prácticamente el primer herbicida. Los primeros iban a regulación hormonal, o sea, eso está a nivel de núcleo.
Ahora, también tenemos posteriormente, entonces ya fueron surgiendo y aquí está el contraste. La mayoría de herbicidas están diseñados a ir a lo que se llama el cloroplasto. Y una de las partes fundamentales en el cloroplasto, lo señalamos aquí, es la fotosíntesis. A nivel de fotosíntesis es donde actúan esas letras que hay por ahí. Si alguien quiere profundizar, esto viene de lo que se llama la HRAC, que es donde está la clasificación de los herbicidas, y ahí están dados por esas letras, pero generalicemos a la fotosíntesis. Hay muchos aspectos de cómo atacar la fotosíntesis, por eso van esas letras, pero ahí fueron a la fotosíntesis los primeros, a atacar esos procesos. Después ya fueron surgiendo otros, la síntesis de aminoácidos, que están bien. Recuérdense que los primeros azúcares que se fotosintetizan son azúcares de 3 carbonos, de ahí da paso a fotosintetizar complejos de azúcares más largos, como son el almidón u otros, o también las otras biomoléculas. Entre esos fundamentalmente vienen los aminoácidos. Los aminoácidos, el inicio de la síntesis de aminoácidos comienza en el mismísimo cloroplasto, a partir de los productos de la fotosíntesis. Y entonces ahí donde atacan muchos herbicidas, BGH, que son las letras que hay, pero les señalo, aquí están por lo menos el glifosato, que es de una glicina, y están también de los nuevos, que son las llamadas sulfonilureas y aún las imidazolinonas, familias muy importantes de herbicidas que van hacia ese sitio. Pero luego vinieron otros. Esto es muy importante, la organización de microtúbulos, la división celular es básica, la formación del, eso que están ahí, esas son los túbulos, o sea, el uso acromático para que haya división celular, pues así se idearon herbicidas específicos para eso. Y otros que también están entre los que hay, no tan nuevos, pero la síntesis de ácidos grasos. Los ácidos grasos también son sintetizados a partir de productos fotosintéticos. Hay ácidos grasos ya de cadena larga también que parten de estos. Y así es como vienen algunas familias de los graminicidas, como son, por ejemplo, los ciclohexadiones y también los ariloxifenoxipropionatos, que son muy, muy conocidos como graminicidas que vienen de eso. Pero si se dan cuenta, la mayoría está hacia procesos específicos que son para las plantas. No hemos señalado esos otros cuadritos que quedan amarillos porque son de menor importancia y en el caso de Guatemala no mucho. Pero sí quería recalcar sobre este último, ahí donde está la letra L, la síntesis de la pared celular, que es el último grito, digamos, que hay en el desarrollo de herbicidas, que porque la pared celular es específica para plantas. Y esa pared celular, yo le llamo así el repello de las células. Si una célula no tiene eso, no puede formar tejidos. Y es ahí donde vienen algunos herbicidas que actúan sobre la síntesis de la pared celular. Esos son los procesos fisiológicos específicos que atacan los herbicidas. Entonces, por eso decía que es a nivel subcelular. Tomemos un ejemplo. Por ejemplo, ahí en lo que está la fotosíntesis. Es tan común, solo las plantas hacen fotosíntesis. Entonces voy a poner por aquí uno. Uno de los comunes es, pensaron y se han desarrollado herbicidas que inhiban la síntesis de clorofila, porque es parte de la fotosíntesis. Una plantita en el momento en que va desarrollándose y debe salir a la superficie, debe estar preparada para hacer fotosíntesis. Y para hacer fotosíntesis debe tener clorofila. Y si no la sintetiza, ahí va a morir. Entonces la síntesis de clorofila, aquí hacia la derecha viene en el propio mismo cloroplasto, allá a la esquina está. De los productos de la fotosíntesis se forman aminoácidos básicos como el ácido glutámico, que está ahí el glutamato, de ahí parten y se van formando una ruta que se llama la ruta del protoporfirofeno, que es para síntesis de clorofila. Hacia la derecha, en el cuadro verde lo tenemos, no nos confundamos, ahí donde está esa media estrellita roja ahí que sale, es el protoporfirogeno 9 oxidasa, es una enzima que es la que debe desdoblar ese protoporfirofeno para producir protoporfirina, y de ahí la protoporfirina une el magnesio, el hierro, que son elementos fundamentales tanto para la clorofila, ahí viene a la izquierda del cuadro verde viene, y así se sintetiza la clorofila. Y también los citocromos, que son fáciles, son parte, el IMO es parte de los citocromos, que son pigmentos básicamente y muy fundamentales en la fotosíntesis. Para hacer esa lo debe hacer la planta. Pero miren hacia la izquierda, ¿qué es lo que estamos señalando? Entonces, cuando se bloquea el protoporfirogeno 9 oxidasa, entonces nos tira, se acumula protoporfirogeno y eso va al citoplasma. Ya en el citoplasma, estamos dentro del cloroplasto, ya en el citoplasma
produce la acumulación de ese protoporfirógeno, produce peroxidación enzimática y produce protoporfirina 9. Ahí es donde entra la luz y el oxígeno, que obviamente es parte del proceso fotosintético. La acumulación de esa hace que el oxígeno activo, O2, cause la peroxidación de lípidos. Aquí viene una cosa muy importante que se la concretizo así. Los lípidos son fundamentales en las membranas celulares. Las membranas están abajito en la célula vegetal de lo que es la pared, y la membrana es la que mantiene la estructura de la célula. Si no hay membrana, la célula se desintegra. Por eso es lo que estamos diciendo aquí abajo, causa la necrosis. Ahí estamos explicando el sitio de acción. Es eso ahí donde está lo rojito a la derecha en el cuadro verde, donde está esa estrellita. Ahí inhibió la protoporfiriogeno 9 oxidasa. Ahí se inhibe esos herbicidas que atacan ahí. Ahí entonces, y ya entonces si no hay clorofila, pero lo más importante es que no solo no hay clorofila, sino literalmente la planta se desintegra por la peroxidación. ¿Y saben qué es la peroxidación del lípido? Con agua oxigenada, en la peroxidación, destrucción de los lípidos, y se muere la planta. Eso es está señalando el sitio de acción. Ahora hay una más, aquí pueden ustedes abordar esto, que les decía ahí, se llama la HRAC, Herbicide Resistant Action Committee, en inglés. Estos han prácticamente diseñado cuál es el sitio de la mayoría y creo que casi todos los herbicidas. Pero he tomado eso del grupo B2, ahí está. ¿Y por qué? Porque son conocidos. Estos inhiben la acetolactato sintasa. ¿Qué es esa? Se conocía como ALS sintasa. Pero ahí está explicado, yo lo resumo aquí. Esta enzima, dice ahí en lo amarillo, es una enzima clave. Es la llave en la biosíntesis de los aminoácidos ramificados. Esto todavía venía del 2010 y ahora está más explicado. Los aminoácidos ramificados, la isoleucina, la leucina y la valina, si estos aminoácidos, miren, no se forman, entonces la célula no va a poder formar sus proteínas y no va a poder formar sus enzimas. No hay enzimas, no hay proteínas, la planta no va a metabolizar, no va a formar también su membrana celular y ahí causa la muerte. Ahora miren donde están los C, ahí hay varios del C que actúan al fotosistema 2, inhibidores de esto, pero básicamente ahí tenemos los muy conocidos, las triacinas, una familia, y ahora ya se separan en las triacinonas. Ahí están los uracilos, las ureas sustituidas y los nitrilos, un gran grupo. ¿Y eso qué hacen? Fíjense que inhibe la fotosíntesis, ya lo sabíamos en los años 80, pero dice, ahora ya se sabe, al unirse, al pegarse, dice ese término ahí, a la Q8, al nicho de la Q8, en la proteína D1, que es un transportador importante de los fotosistema 2. Entonces dice, y entonces en la membrana del cloroplasto. Entonces cuando se une aquí, evita el transporte de electrones. Si no hay transporte de electrones, no va a haber síntesis de carbohidratos, pero ahí va otra vez lo importante. Como esa síntesis, como inhibe los electrones son llevados a un aceptor de electrones que es el O2. Y ese O2 toma tripletes de oxígeno. El oxígeno después se convierte en peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, y destruye las células. Así es como actúa. Eso es el sitio. Quería explicar eso del sitio de acción. Entonces, resumidamente, aquí lo decimos. O los herbicidas son preemergentes o son posemergentes. Si son preemergentes, aquí nos debe preocupar. Si van enfocados a gramíneas, en otros videos yo explico sobre esto, de la diferencia entre gramíneas y hojas anchas. Aquí tomémoslo, una gramínea fisiológica, biológicamente es distinta a una hoja ancha. Entonces, para matar en preemergencia a una gramínea es distinto a una hoja ancha. Y para posemergente nos debe preocupar, o es selectivo o es no selectivo. Y a eso va el enfoque, selectivo o no selectivo. Miremoslo en la utilización de la preemergencia, el primero que tomaba. Y aquí es donde viene preemergencia y posemergencia. La diferencia es cómo crecen, cómo se desarrollan. En la preemergencia vienen de embrión, semilla, lo decían. Posemergencia. Es cierto que a veces confundimos,
Por ejemplo, en caña dice uno que la caña germina cuando sembramos los esquejes. La caña no está germinando, eso no es germinación, esa es brotación sencillamente. Pero tomémoslo así. Pero entonces, embrión versus brote, ese es el llamado retoño. Preemergencia, debemos estar hablando estrictamente en semillas, cuando hay embrión, este que tenemos a la izquierda. Y en el caso del brote es para vegetativo, ahí pues prácticamente es una posemergencia porque ya hay una planta. En cambio, en el sexual no hay una planta, está metida en lo que es la semilla, en la reproducción sexual, mientras que vegetativo ya existe una yema ya formada. En la sexual ahí señalizamos dónde está el embrión, cómo está establecido el embrión dentro de la semilla. Mientras que el vegetativo sencillamente tiene un meristemo en la parte terminal. Esas son las células meristemáticas, pero todo lo subyacente y hacia abajo ya son células diferenciadas. Entonces, el embrión dentro de la semilla, ¿cómo está ubicado el embrión? Y ese es el que estamos persiguiendo en preemergencia. Hay que matar a este, no hay que matar la semilla, sino matar el embrión. Por eso yo le llamo el control preemergente el mata embriones. A eso va enfocado. Aquí está cómo se desarrolla el embrión. El embrión va desde un par de células, crecen, se multiplican, es una mitosis, una división celular, hasta formar una masita igual de células. Aquí está desarrollado, aquí en el interior está el embrión. Esto es una masa de células, todas iguales. Mientras que entonces en un rebrote, solo el puro extremo, aquí lo señalo, el meristemo apical son las células puramente iguales, juveniles se llama, mientras todas las subyacentes y las de abajo ya son células diferenciadas. Esa no es tan fácil ya matarlas como en un preemergente. Entonces, eso es a lo que nos lleva el enfoque de la mala hierba. En realidad, entonces, yo enfoco en otras presentaciones el control preemergente. Si hay semillas, es control preemergente. Ahora, si no hay semillas, debe ser un control postemergente.